Saludos y buenas noches a todos. Mil bendiciones para cada familia y para cada oyente. Hoy vamos a hablarle de el poder del Espíritu Santo. Quiero también en el tema explicar la importancia de que una familia tenga el fundamento de una vida cristiana. También que una isla, que una nación, que un país tenga el fundamento de una vida cristiana. Y quiero hablarte en el tiempo de Jesús, 2020 años atrás, 2024, cerca de ahí. La Biblia registra que en una ocasión había una ciudad llamada Samaria. En Samaria, las personas que iban ahí eran personas que se mudaban porque o eran rechazadas o eran maltratadas y se mudaban a Samaria. Era una mezcla de judíos con otras naciones y los mismos judíos rechazaban a los samaritanos y no lo incluían a ellos. Pero la Biblia registra para llevarte al punto que yo quiero llevarte. Necesito que entiendas esto que te voy a explicar primero. Y Jesús le dijo una ocasión a su discípulo: me es necesario pasar por Samaria. Y fue y se sentó en el pozo de Jacob. Y allí esperó a una mujer. Y la mujer venía de camino. Y Jesús estaba mirando a esa mujer. Y esa mujer estaba sufrida, dolorida, lastimada. Y Jesús lo sabía. Y cuando ella se acerca a él, Jesús empieza a establecer una relación con esa mujer que venía de esa ciudad donde eran despreciados, maltratados. Y Jesús le pide agua a ella. Y todo el momento que se está hablando, Jesús, para hacerlo más corto, Jesús le dice: dile a tu marido que venga. Y ella dijo: no tengo marido. Y él le dijo: bien has dicho, no tiene marido. Porque 5 has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Jesús sabía el sufrimiento de ella. Jesús sabía que ella se sentía porque había fracasado ya 5 veces. Ella se sentía como si fuera una prostituta. Yo entiendo que esta mujer quería tener un hogar, una familia. Pero ese pensamiento no dejaba que ella estuviera en paz. Por eso ella se iba y mejor a vivir en Samaria. Pero cuando Jesús le habla, Jesús transforma su vida. Jesús la trata con amor y la trata con respeto. Jesús la trata con seriedad. Y cuando habla con ella, ella se siente transformada porque le dice: me parece que tú eres profeta. Pero Jesús le da una palabra corta, y aunque hablaron bastante tiempo, y es la que yo quiero mencionarte, que Jesús le dijo: vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Eso penetró dentro de ella, porque el anhelo de ella era adorar en espíritu y verdad. Era ser limpia. Ella fue corriendo y llegó a la ciudad y le dijo: conozco un hombre, o un hombre me dijo, yo creo que es un profeta, yo creo que es el Mesías. Me dijo mi vida, me dijo lo que yo era. Jesús sabe todo. Ellos también lo sabían, pero la vieron cambiada y decidieron venir y correr hasta el pozo de Jacob. Y allí encontraron a Jesús, porque habían creído en ella. Pero cuando escucharon a Jesús, Jesús tenía el Espíritu Santo en él. Estas personas también fueron transformadas y le decían a ella: ahora no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque lo hemos oído y lo hemos visto. Samaria fue transformada en el tiempo de Jesús. Aquella nación y aquella mujer llevó un mensaje y la gente empezó a creer. Y los que vinieron también fueron y empezaron a hablarle a la gente de Jesús. Samaria estaba empezando a cambiar. El dolor de Samaria estaba siendo quitado de esa nación. Hay dolores en muchas naciones.
aún en mi país, en Puerto Rico, quizás en tu país también, en Estados Unidos. Se ha llevado el mensaje y hay gozo, hay alegría cuando el mensaje de Dios llega. Pero algo pasó en Samaria luego, unos años después. Cuando el enemigo vio que el amor de Dios estaba llegando ahí. Cuando el enemigo ve que el amor de Dios llega a un hogar, a una casa, a una persona, a una nación, el enemigo va a atacar para tumbar tu fe, para tumbar ese gozo, esa alegría, para que te detengas y ya no hables de Jesucristo, y ya no leas la Biblia, ya no ores, y ya no le sirvas al Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces, en Samaria, el enemigo usa a un hombre llamado Simón. Y este hombre empieza con sus artes mágicas a engañar a la gente por mucho tiempo. Y a decirle, este es el gran poder de Dios. Y engañaba a la gente. Y dice la Biblia que la gente de Samaria también estaban atentos a lo que Simón les decía. Dios está viendo todo lo que está pasando. Y Dios toma una decisión. Porque Dios se acuerda del gozo que Samaria tenía, como Dios se acuerda del gozo que tú tenías. La circunstancia que tú estás pasando en el hogar, en la familia, la nación que se empieza a alejar de Dios, porque empieza a escuchar el engaño, entra en depresión de nuevo. La nación que entra a la desobediencia a lo que Dios quiere, esa nación entra en conflictos, en crímenes. Y se puede sentir el ambiente destructivo que se avecina a esas ciudades, a esas naciones, a esos países, a esos hogares, a esas familias. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, un hombre llamado Felipe fue a Samaria y les predicaba del reino de Dios y de Jesucristo. Y la Biblia enseña y dice que muchas personas con espíritus inmundos eran libres. Y los paralíticos y los cojos, muchos de ellos, eran sanados. Y habían gozo y alegría de nuevo en Samaria. Ellos estaban felices. Porque cuando la palabra de Dios llega por medio de una persona que Dios llama, como en aquel momento a Felipe, y lo unge, la palabra de Dios, cuando es hablada a través de un hombre de Dios que Dios llama, no que se pone a sí mismo, o de una mujer que Dios llama, no que se pone ella misma. Y es Dios cuando te llama, te unge. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, la unción activa esa palabra. Y la Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El problema, la enfermedad se va a causa de la unción. Por eso la gente son sanada, por causa de la unción. La unción es, como decírtelo, déjame explicártelo. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Pero el mismo Espíritu Santo posee unción. Y reparte unción como Él quiere y dones como Él quiere. Pero para que lo puedas entender, te lo voy a explicar. Porque el Espíritu Santo está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Lo que te lo quiero explicar de esta manera es para que lo puedas comprender mejor. Vamos a poner que es el perfume. La unción es el perfume del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo anda con el perfume en su bolsillo, o si una persona anda con el perfume en su bolsillo y pasa por tu lado, usted no sabe ni huele nada porque lo tiene en su bolsillo. Pero si la persona, cuando pasa por tu lado, se lo pone su cuerpo, cuando él pasa, tú sabes que un aroma, una presencia de un aroma está presente.
La unción es como el perfume del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse, se manifiesta a través de la unción. Lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con Felipe era, cuando Felipe fue a Samaria, fue manifestar el poder del Espíritu Santo, la unción. Y la gente dice en las Escrituras que eran sanados, había gozo, alegría. Y dice que la gente corría y se bautizaban en el nombre de Jesús. Samaria, cuando la gente entra al bautismo, es cuando la persona entiende que se arrepiente de corazón y corre al bautismo. El bautismo es para el arrepentimiento público. Pero algo sucede antes de que te arrepientas y es la convicción del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar. Es cuando el Espíritu Santo muestra su perfume, la unción. La unción es el poder que el Espíritu Santo permite que se manifieste. Porque el Espíritu Santo está en todas partes, pero hay lugares donde no deja que tú puedas oler su perfume. Por causa del pecado, por causa de que no le das el permiso. El Espíritu Santo es un caballero, es Dios mismo. Pero la diferencia entre Felipe y Simón era que Simón, aunque llegó a hablar de parte de Dios, porque decía este es el gran poder de Dios, y engañaba a la gente con magia, no tenía unción y no tenía llamado de Dios. Por eso con él eran engaños los milagros que sucedían, si sucedía alguno que otro. Pero cuando fue Felipe, dice las Escrituras, lo escuchaban, lo oían atentamente. Hasta el mismo Simón fue transformado y escuchaba a Felipe y andaba con Felipe. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, la unción que es el poder que el Espíritu Santo manifiesta, toca la vida de cualquier persona y la cambia. Toca la vida de cualquier nación y la cambia. Toca la vida de cualquier familia, hogar y la cambia. Es necesario que entendamos que nosotros necesitamos mantenernos lo más limpio y puro con Dios para que el Espíritu Santo se pueda manifestar a través de nosotros y con la unción pudra el yugo que es tu enfermedad, pudra el yugo que es tu miedo, pudra el yugo que es tu desesperación. El yugo pudrirá. La unción de Dios. El yugo se pudre a causa de la unción de Dios que está en el Espíritu Santo. Cuando Felipe fue ahí a Samaria, llevó la palabra de Dios. La gente fue transformada, cambiada, un lugar donde Dios quería transformar. No hay nada imposible para Dios. Cuando oramos por las personas, nosotros oramos creyendo en el poder de Dios, el Espíritu Santo. La unción es lo que se puede sentir y saber que Dios está ahí presente. Cuando la unción llega, tú lloras. Cuando uno predica ungido, la gente llora. Cuando tú oras por una persona y tú tienes un llamado y estás ungido, la gente llora. La gente te dice gracias. La gente dice, me siento ahora bien. La gente dice, Dios me sanó, me siento sano, sana. Porque el yugo se pudre a causa de la unción. Estados Unidos fue establecido bajo las normas cristianas, fundamentada ahí. Se ha alejado, en los últimos años Estados Unidos ha estado alejado, porque el enemigo le envía espíritus malos, como este Simón a Samaria, cuando ya Jesús le había hablado a través de esta mujer y a estas personas, y Samaria estaba mejorando y estaba creciendo espiritualmente. Los países
van a empezar a experimentar, como Samaria, la llegada de Felipe, un hombre con el Espíritu Santo y ungido. Y Dios a manifestarse con su poder, el Espíritu Santo, sanando cojos, liberando espíritus a personas que estaban poseídas por espíritus malos, para que las personas sean libres. Dios lo está haciendo y lo va a hacer. Ahora va a empezar a comenzar en estos años, después de estas elecciones, un cambio, no solo en El Salvador, no solo en Panamá, no solo en Puerto Rico, que debe suceder también. Yo oro por esta nación que sea transformada, pero necesitamos gente llena del Espíritu Santo, ungida, y no a los Simones estos que están engañando a nuestro país. Pero tenemos que orar como un solo pueblo, la familia, los hogares. Estados Unidos va a cambiar y van a ver el poder de Dios muy pronto en estas próximas elecciones. Y toda nación y todo país y toda familia que vuelva a abrazar el Evangelio de Jesucristo va a experimentar lo que Samaria estaba experimentando. Había gozo, alegría. Los paralíticos estaban caminando, los cojos caminaban. Las mujeres eran libres de ese pensamiento, porque habían fracasado en sus hogares. Dios le estaba diciendo: yo te limpio en el nombre de Jesús. Y eran libres, limpias. Estaban llenas de gozo y alegría de haber conocido al Mesías, a Jesucristo. Y de haber conocido a Felipe, que le habló de Jesucristo. Se bautizaban. Felipe en obediencia a Dios, porque un ángel le dice: Felipe, ahora ve y desciende de Jerusalén por ese camino, y le envió a hacer otra misión con un eunuco de Etíope. Cuando los discípulos en Jerusalén oyeron que la palabra de Dios había sido recibida en Samaria, ellos bajaron ahí a Samaria. No habían entrado a Samaria, pero por causa de la palabra y de la unción que estaba ahí, ellos fueron ahí y ponían sus manos para que recibieran el Espíritu Santo a los samaritanos. ¿Cuál gozo más grande! Estas personas ahora estaban siendo llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo cambia nuestra mente, no podemos negarlo. El Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, nos las revela a lo profundo de Dios. Yo quiero decirte que está a punto de suceder algo, donde la convicción del poder del Espíritu Santo en las personas va a hacer que las personas se arrepientan de sus pecados en estos últimos años, esta última generación. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, como dice en el libro de Joel 2:28, para los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños, visiones. La importancia de que seamos llenos del Espíritu Santo. En estos últimos días personas me han llamado: pastor, ore por mí para recibir el Espíritu Santo. El anhelo de pedir que el Espíritu Santo nos llene con su santa unción. No hay nada más bello y más lindo que estar lleno de Él, porque el Espíritu Santo es Dios. Y está en todas partes. Dios está en todas partes por medio de su Santo Espíritu. Pero el gozo y la alegría de poder ver el poder del Espíritu Santo obrar cuando oramos por alguien es un gozo que no tiene explicación. Hace un poco de días atrás hablaba yo con un pastor. Y le decía: pastor, no hay mayor gozo que ayudar a la gente. No hay mayor gozo, esa sensación. Y él me decía: así es. No se puede comparar con nada. Y allí, casi con los ojos aguados, nos hablábamos de lo bello que es ser una persona limpia con Dios, ser una persona que ama a Dios,
Ser una persona que no es orgullosa, una persona que no está buscando fama, no. Una persona que le dice, Señor, ¿a quién puedo ayudar en esta mañana? Señor, ¿quién me va a llamar para pedir una oración? ¿A quién tú vas a sanar? ¿A quién tú vas a bendecir? ¿Qué hogar tú vas a unir y restaurar? ¿A quién le vas a abrir las puertas de bendición? Yo quiero decirte que así como Dios envió a Felipe a Samaria para ser transformada, y los discípulos bajaron y oraron por la gente para que el Espíritu Santo cayera en Samaria, Dios quiere hacerlo contigo a través de Jesucristo. Dios quiere que tú recibas tu sanidad, que el yugo de esta enfermedad se pudra a causa de la unción. Yo oro por cada uno de ustedes. Y yo quiero que oigan todo este mensaje. Aunque en Facebook yo pongo una parte, yo quiero que en el link, donde está la mano que está así, usted hunda para que vaya a YouTube y pueda oír todo el mensaje completo y pueda entender todo lo que yo quiero decirte y enseñarte. Porque te va a bendecir, va a ser de gran bendición para tu vida, como lo fue para Samaria. Para esa gente, esas personas podían caminar, podían ver, podían ser libres, estaban llenos de gozo y alegría, abrazándose unos con otros, celebrando que el poder de Dios había llegado allí. No lo podían ya negar. Tú no puedes negar cuando Dios te salva. Tú no puedes negar cuando Dios te sana. Tú no puedes negar cuando Dios hace un milagro. Eso lo tendrás siempre. Quiero decirte que Dios te ama, que Dios es real y estamos viviendo en los tiempos donde necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, de un hombre o una mujer ungida de Dios, que de verdad se sacrifican en la oración, en el ayuno, para que tú puedas recibir lo que vas a recibir y lo que estás recibiendo ahora. Si tú no conoces a Jesús, yo no quiero cerrar aquí sin antes darte la oportunidad de decir, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón, acepto el sacrificio de la cruz que hiciste por mí. Tú eres el Cordero de Dios inmolado y por tu sangre yo soy limpiado. Y dis conmigo también, Señor Jesús, pero también sé que al tercer día te levantaste de los muertos por el poder del Espíritu Santo, dándome una esperanza viva que después de la muerte y resurrección hay vida eterna. No acaba ahí en la muerte, ahí es que comienza la vida eterna. Te darás cuenta cuando pases ese proceso de que la verdad de Dios es real y que la palabra de Dios es real. Los bendigo, los amo y le doy un fuerte abrazo. Y no olvide hundir el área del link para que pueda ver todo el testimonio en YouTube. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Los amamos y será hasta la próxima. Bendiciones a todas las familias. En el nombre de Jesús. Amén.